Muy bien. Entonces, en el día de hoy se plantó tres temas que en algo tienen relación, más o menos, ¿no? Bueno, los dos primeros sí están muy relacionados. El tercero suele estar también acompañado de lo que es el segundo tema. Primer tema es la depresión. El segundo tema es la ansiedad. Y el tercer tema son los celos, ¿ya? Entonces vamos a tratar de desarrollar eh, estas temáticas que son muy interesantes, pero también al mismo tiempo han llegado a ser en cierta forma normalizadas, ¿no? Ya se ha tomado un punto en que tanto la depresión, en especial la depresión leve, la distimia, la ansiedad, es lo más normal, lo más común. Y los celos, todo mundo son muy celosos, ¿no? No les gusta compartir. Ya, vamos a comenzar, ¿no? Con lo que es la depresión. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la depresión? ¿O qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra depresión? Vamos a conversar, ¿no? ¿Qué creen que es la depresión? O sea, como estar en un estado donde estás triste, como quien dice, todo el tiempo. Ya, es un estado de tristeza. Cuando hablamos de tristeza, la tristeza es una emoción. La emoción, nosotros como seres humanos tenemos emociones básicas. Se le considera o se les denomina básicas a las emociones con cual nacemos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos lo que es la alegría, tenemos lo que es el miedo, tenemos lo que es la ira y tenemos también lo que es la tristeza. Lo que nos refiere Mateo, gracias por tu aporte sobre el hecho de que la depresión es un estado constante de tristeza. Ya, la tristeza es parte, es un síntoma de la depresión, pero no es toda la depresión. Y en ocasiones, en lo que es un trastorno depresivo, la tristeza no se mantiene, suele ser fluctuante los estados emocionales, pero sí es verdad, ¿no? Es muy marcada la tristeza, es muy marcada. Ya, perdón, a veces me detengo porque estoy aceptando a algunos chicos que quieren ingresar, ¿no? Ya. Liz, dime. A ver, para mí la depresión es como que perderle el sentido a las cosas. O Ya, sea, es. ya es diferente, ya no tener el mismo placer que cuando uno estaba sin eso en sí. Ya, muchas gracias, gracias, Liz. Es un gran aporte. En lo que es las ciencias médicas psicológicas, existe un síntoma que se llama la anedonia. La anedonia. ¿Qué es la anedonia? Es la incapacidad de sentir placer. Cuando nosotros dejamos de sentir placer o no podemos sentir placer. Nuestro cerebro, en lo que es la parte emocional, segrega neurotransmisores como es la dopamina, la serotonina, que esto nos da alegría. O sea, esto nos produce placer, nos produce alegría. Llega un momento en que nuestro cerebro ya no segrega estos neurotransmisores. Y yo les doy un ejemplo. Digamos, a mí me encanta jugar el fútbol, pero mi cerebro deja de segregar dopamina, serotonina, noradrenalina cuando estoy jugando fútbol. Ya no siento placer, ya no me agrada. Me encanta salir a pasear con amigos, pero nuevamente mi cerebro deja de segregar neurotransmisores
y yo ya no siento placer. Ahí comienza una idea de que ya no hay sentido. Existe lo que también nosotros conocemos como pensamientos tanatos. El pensamiento tanatos es el pensamiento que busca la muerte o que desea la muerte. Hay la diferencia entre lo que es querer morir y pensar en quitarnos la vida. Es diferente. En una es ya no encuentro sentido a la vida, quisiera mejor estar muerto o sería mejor estar muerto. En la otra es idealizar, planificar en cómo me puedo quitar la vida. ¿Ya? Y eso es consecuencia de lo que nos mencionaba Liz, ¿no? Esta sintomatología de ya no sentir placer, que es muy frecuente en la depresión. Ahora nosotros tenemos categorizada la depresión según niveles, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es la distimia, que es la depresión leve, lo más básico, que suele ser también un poco la más difícil de tratar, porque las personas consideran que no necesitan tratamiento. Dicen, no, ya me debe pasar. Tenemos lo que es la depresión moderada, que es la que lleva a los intentos suicidas o las ideas suicidas, y tenemos lo que es la depresión grave. En la depresión grave la persona suele pasar casi todo el tiempo acostado o acostada, ¿no? No quiere hacer nada, en realidad nada en sí. Entonces, es complicado porque probablemente ahora se ha llegado también a romantizar ciertos trastornos psiquiátricos y psicológicos, como es la depresión. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra estoy deprimido o estoy depre? ¿O cuántos de ustedes lo han dicho? ¿Nunca han dicho o han escuchado? He escuchado bastante Yo sí y he escuchado. decirlo alguna vez. Ya. ¿Y en realidad creen que estaban deprimidos o que las personas que dijeron esa frase se sentían deprimidos? ¿Qué piensan ustedes? Ya voy a hablar de los síntomas de la depresión, porque hay que diferenciar el estar triste, que es una emoción, al estar deprimido, que es un trastorno psicológico. Es un trastorno centrado en lo que son las emociones, pero tenemos que aprender a diferenciar, ¿no? ¿Y por qué digo que lo hemos comenzado a romantizar? Porque en cierta forma llegamos a creer que la depresión es algo hasta moderno, ¿no? Común. A veces vemos en películas, en series, en telenovelas, que los protagonistas se deprimen. Decimos, se le ve medio agradable. Le relacionamos también con ideas como el sufrir por amor o cosas así, ¿no? Entonces se llega a darle un sentido un tanto romántico a la depresión. Y hasta algunos buscan estados depresivos. Algunos buscan estados depresivos. Entre la sintomatología que nosotros tenemos en la depresión, una de ellas, por ejemplo, es, si quieren hacer preguntas, lo hacen nomás, si quieren aportar algo, también pueden hacerlo, ¿no? Una de ellas, síntomas de la depresión, es la sintomatología cognitiva, que es no podernos concentrar o no mantener la atención. Llegamos a enfocarnos en solo nuestro conflicto. O sea, digamos, yo estoy deprimido porque perdí mi trabajo. Me paso pensando solo en eso. Si
me pongo a conversar con un amigo y mi amigo me cuenta algo, no le tomo atención, no me concentro. No llego a ver lo que está en mi entorno, solo estoy preocupado en mi conflicto. Eso se le conoce también como visión de túnel, que es solo ver la parte final, ¿no? O solo una parte de lo que es el camino. Entonces, es completamente conflictivo porque estamos luchando contra nuestra propia mente. A veces cuando se habla de depresión, otra de las cosas que es muy general es que piensan que solo deben ponerle ganas, ¿no? O sea, digamos, a mí me diagnostican depresión y me dicen, pero ya, ponle ganas, ponle ánimos, la vida no acabó. O sea, hay personas con peor sufrimiento y eso es muy malo. Nunca minimicen, ¿no? El sufrimiento de la gente. O sea, decirle, ah, tú estás sufriendo solo por un ejemplo porque se terminó tu relación. Es nada. Deberías estar sufriendo por situaciones como otras personas están inválidos, muertos y todas esas ideas y por eso se sufre cuando pierdes a un ser querido y minimizas lo que es la emoción, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es buscar no minimizar las emociones, no minimizar y no creer que la depresión es algo voluntario, o sea, no puedo decir, es que ustedes están deprimidos a propósito, salgan de la depresión, no es algo voluntario. Nosotros no buscamos deprimirnos. Entonces tenemos como síntoma de la depresión falta de concentración. No me puedo concentrar. ¿Ya? Otra sintomatología de la depresión que suele ser muy característica es lo que hablábamos, ¿no? La anedonia. La anedonia es la falta de placer. Ya nada me causa placer. Absolutamente nada. O sea, me pueden decir, oye, vamos al concierto de mi artista favorito y digo, no quiero, no tengo ganas. Salgamos a pasear, salgamos a comer. No, no deseo. Que es otra de las sintomatologías de la depresión, que es los conflictos o las características sintomatológicas de la alimentación. Una persona con depresión puede pasar de perder el apetito a un apetito voraz, comer mucho, alimentarse constantemente. O como digo, perder el apetito. No tengo hambre, no quiero comer. Ya. También tenemos la tristeza como característica de la depresión. Pero esto no es constante. O sea, no todo el tiempo estoy triste. Por eso, el otro día conversábamos, ¿no? Y Washington nos contaba el caso de un amigo de él, que aparentemente estaba bien y después sucedió lo que nos mencionó. Y sí, una persona con depresión un momento estará aparentemente bien y después tendrá ideas suicidas, ideas autolíticas. La persona no quiere quitarse la vida, para nada. Lo que quiere es acabar con su dolor. Eso sí sucede. O sea, es diferente. Y es lo que yo les mencionaba de los pensamientos tanatos. Thanatos es el dios griego de la muerte. Entonces, ellos buscan morir. Nosotros tenemos ciertas características impulsivas en la vida, que son los impulsos de vida y los impulsos de muerte. Los impulsos de vida es todo lo que a nosotros nos causa placer y nos llena de felicidad. Los impulsos de muerte es todo aquello que nos causa dolor, pero aún así lo hacemos. Y suele pasar, ¿no? Sin juzgar a nadie. Por ejemplo, si alguien de ustedes tiene tatuajes, eso es un impulso de muerte. Porque ¿qué pasa cuando una persona se realiza un tatuaje? Se produce una laceración corporal.
que está dañando, pero lo quieres hacer porque al mismo tiempo sientes placer. ¿Cómo sientes placer? Cuando tú te cortas, se segrega serotonina para aliviar tu dolor. Entonces, eso te produce placer. Y en lo que es un estado depresivo, suele suceder también eso, ¿no? Buscar las situaciones o las cosas que me produzca dolor para que nuestro cerebro, en forma de mecanismo de defensa, segregue estas sustancias como la serotonina en pocos niveles, pero me ayudará a sentir placer. Por eso tal vez ha pasado, ¿no? Ese hecho de que estoy sufriendo por algo y busco todo lo que me haga sufrir. Películas, series, canciones, todo lo que me haga recordar y sufrir. Y tu cerebro va a estar ahí, ¿no? Estoy sufriendo, segrega serotonina para aliviar mi dolor. Pero eso se convierte en ocasiones hasta en una adicción, ¿no? Otra sintomatología de la depresión suele ser lo que es los síntomas del sueño. Nosotros en el sueño podemos encontrar lo que es el insomnio o el hipersomnio. En insomnio hay de dos categorías. El insomnio inicial, que es no poder conciliar el sueño. Normalmente yo me duermo bueno, yo normalmente me duermo de 1 a 2 de la mañana, pero ya no puedo dormirme a esa hora. Tal vez me duermo a las 4, a las 5, a las 6. Y me duermo un poco de tiempo. Y hay la otra tipo de insomnio que es el no poder mantener el sueño. Me duermo temprano, pero me despierto. Y eso es complicado. Aunque se dice que el insomnio inicial da cuando tienes una preocupación y el insomnio final, o sea, que te despiertas, es cuando tienes una culpa. Ahí sí, su conciencia les traiciona, ¿no? Entonces se presenta eso en la depresión. Puede ser un insomnio o un hipersomnio. Cuando hablamos de hiper es aumento. Personas que solo quieren pasar durmiendo. Duermen y duermen y duermen. Como osos polares, ¿no? Que van a solo descansar. Entonces nosotros podemos tener esos dos extremos en la depresión. O el no dormir o el dormir constantemente. ¿Ya? Ahora es diferente lo que es la depresión en el hombre y lo que es la depresión en la mujer. Suele ser diferente. En el hombre suele causar lo que es estados de irritabilidad. Se enoja. El hombre suele enojarse constantemente. A veces sin tener motivos. Pero está en un estado depresivo. Las personas dirán, solo enojado pasa. Es por su depresión. La mujer sí tiende a mostrar un poco más su depresión con llanto fácil, o lo que se conoce como la habilidad emocional. Y por eso también es más fácil superar la depresión a la mujer que al hombre, porque el hombre no acepta su emoción. Para el hombre es una muestra de debilidad indicar cuáles son sus emociones. La mujer no, tiene un poco más de facilidad. No todas, pero sí tiene un poco más de facilidad de expresar su emoción. ¿Ya? Entonces aquí tienen un poco de ventaja las mujercitas, ¿no? Aunque los hombres, ¿cómo confrontan esto? Suele hacer con lo social. Hay algo que es muy importante. La mayoría de veces la depresión nos aleja de la sociedad.
Eso es sumamente conflictivo, porque nuestro entorno social es lo que más nos ayuda a generar dopamina, nuestro entorno social. Y si yo me alejo, ¿cómo se segrega esa dopamina? Y también lo que hablábamos con Liz, ¿no? De ya nada me causa placer. Si nada me causa placer, no lo hago. Pero nosotros somos como cuando un carro se queda sin batería. Tenemos que forzarle hasta que se prenda, empujarle, ¿no? Por eso, como recomendaciones a las personas que tienen depresión, se les dice, haz actividades, haz actividades sociales, haz actividad física, mantente ocupado, mantén un sueño adecuado. ¿Han escuchado ustedes de la higiene del sueño? ¿Alguien ha escuchado de la higiene del sueño? Sí. Ya, ¿qué has escuchado, Anthony, de la higiene del sueño? Lo que yo he escuchado es que muchas veces a lo mejor alguien dice que yo he dormido bastante y cosas Ya, así, pero la higiene del sueño hace relación a cumplir los ciclos que tiene el sueño y a tener un descanso profundo, porque una persona puede dormir unas 10 horas, pero estar, sentirse digamos igual que, cansado. ajá, cansado y sentirse como que consciente mientras está dormido. En cambio, una persona que tiene esa higiene del sueño descansa más profundo e incluso con menos horas a veces se levanta con mucha más energía que hasta que alguien que duerme más. Ya, gracias, Anthony. Bonita música, mana. Ya. Nosotros tenemos dos tipos de sueño, el sueño REM y el sueño REM. ¿Sabían que en realidad llegamos a descansar aproximadamente 10 minutos de todo el tiempo que dormimos? La mayoría de tiempo estamos en sentido de alerta. Esos 10 minutos es el sueño más profundo y es donde hay temblores, hay situaciones conflictivas, pero igual no me despierto. O sea, chuta, puede caerse la casa y no me despierto. Mientras que el resto del tiempo yo estoy con un sentido de alerta. ¿Ya? Y les hablara también de los sueños como tal, ¿no? De los sueños que nosotros tenemos, pero eso es un tema muy, muy largo para conversar. La higiene del sueño se trata el mantener un sueño adecuado, ¿no? Tiempos de sueño adecuado. Entre una de las características de la higiene del sueño es utilizar mi cuarto netamente para dormir. O sea, mi cuarto debería ser solo para dormir. Por eso preguntaba, ¿no? ¿Cuántos de ustedes utilizan el cuarto solo para dormir? Dudo que utilicen solo para dormir. ¿Qué cosas nomás? Todo han de hacer en el cuarto. Comer, ver televisión. Se conectan a clases desde el cuarto. Sabe ser un poco hasta chistoso, saben estar acostados en pijama y conectados en clases. Híjole, qué bonita higiene del sueño que tienen estos muchachos. Utilizar el cuarto solo para dormir. La alimentación que sea adecuada antes del sueño. Tener tiempos adecuados según lo que mi cuerpo demande, ¿no? No todos los seres humanos duermen la misma cantidad. Es una mentira que todos necesitamos 8 horas para dormir. Hay algunos que necesitan menos, otros necesitarán un poco más. Yo desde hace varios años me he acostumbrado solo a dormir entre 4 a 5 horas. El demás tiempo trato de salvar al mundo como Batman, pero yo en su psique, no en su físico. ¿Ya? Cuando hay depresión se deteriora eh, esta higiene del sueño. Y ahí se tiene que trabajar en lo mismo. Se tiene que trabajar en lo mismo, ¿no? Entonces,
nos damos cuenta que la depresión no es una simple tristeza, que la depresión no es voluntario, porque la tristeza es una emoción, suele ser fluctuante según las situaciones que yo viva, ¿no? La depresión es netamente algo químico de mi cerebro. Dejó de segregar sustancias. Ahora ustedes dirán, pero yo me deprimí por tal cosa. Hay motivos. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Pasas por depresión. La pérdida de, digamos, un trabajo. La pérdida de una pareja. Tienes que pasar por depresión porque has perdido. Aparte de que tu pareja, eso es también importantísimo, en la mayoría de ocasiones te producía una segregación de dopamina muy alta. Es como una droga las relaciones de pareja. Te hacías sentir súper bien, pero también tu cerebro llegó a tener una resistencia a la dopamina. ¿A qué me refiero con resistencia? Es más o menos como cuando comienzan a tomar. Al principio se emborrachaban con muy poco, luego ya necesitan un poco más, y más y más. Entonces ya invierten más, ¿no? Yo digo, al principio con unos $5 ya estaban borrachos. Ahora ya necesitan 20, $30 y no se chuman. Por eso también recomiendo no tomar, ¿no? Recomiendo. Algo así pasa con la segregación de dopamina. Para sentir el mismo placer, necesitas segregar más. Y eso sucede en el enamoramiento. Quiero sentir el mismo placer que sentí en un principio. Y tu cerebro quiere segregar más dopamina, pero ya no puede. Y se genera una resistencia a la misma. Ya no te sientes bien con la misma cantidad de dopamina de antes. Y ahí es lo que se mencionó, ¿no? La anedonia. Ya no siento placer. En una relación dependiente, prefieres continuar con esa pareja aunque no te dé el mismo placer, pero para evitar lo que es la segunda temática del día de hoy, que es la ansiedad. Porque cuando te alejas de lo que eres dependiente, se produce lo que son estados de abstinencia y se produce una ansiedad muy elevada, una ansiedad muy fuerte. Y hay algo, ¿no? La depresión y la ansiedad son hermanos. O sea, donde hay depresión hay ansiedad. Y donde hay ansiedad hay depresión. Siempre están, siempre están de la mano. Entonces, es algo que nosotros tenemos que combatir. Y a diferencia de la mayoría de enfermedades físicas, las enfermedades psicológicas, el conflicto es que está dentro de mí. ¿Y cómo peleo con algo que está dentro mío? ¿Cómo me ataco a mi psique? Ahí viene las diferentes técnicas, tratamientos, desde el hecho de comenzar a consumir lo que es psicofármacos para que se regule la producción de neurotransmisores. Se regule la producción de dopamina, de serotonina, y yo comienzo a sentir placer. Pero aparte de los psicofármacos que suelen ser de gran utilidad para el tratamiento en lo que es la depresión, se hace lo que es psicoterapia. Porque puedes volver a segregar neurotransmisores, pero aún sigues pensando en las circunstancias que te llevó a la depresión. Aún sigues marcado o marcada ahí. No existe un cierre de ciclos.
Aparte de que nosotros siempre nos mantenemos en lo que nos causó un evento traumático. Y eso es lo que hace la psicoterapia, tratar de cerrar. Yo les hablaba el otro día, ¿no? Los procesos del duelo o las etapas del duelo. ¿Quién se recuerda cuántas o cuáles son las etapas del duelo? Para no hablar solo yo, ¿no? Luego me canso. Era la negación, Ya. la negociación, la ira y la aceptación. La negación, la negociación, la ira, ¿cuál más me dijiste? Y la aceptación. Te falta un hito. La aceptación es la última. Son 5 etapas del duelo. No me acuerdo uno. Perdón, Francisco. La Dime, mija. depresión era negación, Ya, luego uno se enojaba por eso, la ya, ira, la ira, luego la negociación, ya, la negociación, la depresión y la aceptación. la depresión y la aceptación. Ya, gracias Liz, gracias Erika. En realidad, las 4 primeras no tienen un orden. La única que es al final es la aceptación. De ahí las 4 primeras no tienen un orden. La que frecuentemente comienza es la negociación. Casi siempre comienza con la negociación. Por ejemplo, en un duelo por la pérdida de un ser querido, cuando un familiar está enfermo, ¿cuál es la negociación? La típica, ¿no? Los que son creyentes en un ser supremo. Dios, sánale a mi familiar y yo te juro que voy a cambiar. Nunca más voy a hacer esto. Eso es una negociación, ¿no? Después suele aparecer la negación. Suele aparecer. En la pérdida de un familiar es esa, ¿no? Cuando a ustedes les cuentan que se murió, su primera reacción es no. O sea, nadie dice, ah, ¿en serio? Ya, qué chévere. No, la mayoría es, no, no puede ser. Es una negación. Y siempre estamos con eso. Ahí, no sé si ustedes han escuchado el síndrome del miembro fantasma. ¿Han escuchado del síndrome del miembro fantasma? Cuando se pierde algo, pero se cree que todavía se tiene o que Ya, todavía hay la presencia de ese algo que se ya. perdió. Sí, gracias Anthony. Suele pasar en personas que han sufrido un accidente o personas que tienen enfermedades como la diabetes y les cortan algún miembro, ¿no? Puede ser la mano, el pie. Y es hasta de una forma, tal vez algo gracioso, porque te dicen, es que me pica el pie y ya no tiene el pie. Tú dices, no seas chistoso, si ya no tienes, ¿cómo te va a picar? O me duele, dice, me duele el pie, me duele la mano. Y vos dices, no tienes, ¿cómo te va a picar o te va a doler? Porque tu cerebro está acostumbrado a recibir estímulos de esas áreas. Entonces, para tu cerebro todavía está tu pie y tu mano. Asimismo pasa con lo que ya nos acostumbramos a tener y lo perdemos. Digamos, familia, pareja. Aún sentimos que está. Digamos, se murió un familiar y yo siento que va a entrar o que está entrando como él sabía entrar, como ella sabía entrar y que va a hacer lo que sabían hacer. Siento que está sentado al lado mío. Lo percibo. Y es por esto, ¿no? Porque nuestro cerebro se acostumbró. Y es en la etapa igual de negación. Suele darse. Está aquí. Es que yo siento que está aquí. Tu cerebro no quiere confrontar la realidad. No quiere darse una idea de que perdió. Ahí viene la negación. En una etapa de
pérdida de un ser querido cuando falleció, la negación suele superarse cuando estamos en la funeraria, en el entierro, porque ya le vemos muerto, ¿no? En las relaciones de pareja no. El problema de las relaciones de pareja es que siempre viene esa idea de que podemos volver, puedo volver. Entonces la negación es muy difícil de superar. Puede pasar algo, un milagro, puede cambiar, puedo cambiar y podemos volver. Entonces la negación es complicada. Y hay una parte que es muy importante, ¿no? Cuando va pasando el tiempo en un proceso de duelo, casi siempre recordamos solo las cosas buenas. Por eso es que el muertito nunca es malo, ¿no? Entonces igual pasa en las relaciones de pareja. Viene lo bueno, viene a nuestra mente lo bueno. Y es conflictivo porque te impide pasar la negación. Después de la negación sí viene lo que es, o suele venir, ¿no? Lo que es la ira. Que la ira es una culpa constante hacia uno mismo y hacia lo que se perdió. Yo me culpo, ¿no? ¿Por qué hice esto? Es que yo cometí ese error. Es que yo no le demostré lo que tenía que demostrarle. Yo no hice las cosas bien. Y también culpo a lo que perdí. Porque cuando hay muerte decimos, por qué te fuiste? ¿Por qué te moriste? Perdón, un minuto, solo contesto una llamada. Perdón, ya volví. Ya. Entonces, de eso viene la culpa, ¿no? ¿Por qué te fuiste a la persona que murió? ¿Por qué no me diste o por qué no me das lo que necesito ahorita? ¿Por qué me dejaste solo o sola? Que es otra sintomatología depresiva, sentirnos solos. Llegamos a considerar que nadie me entiende, que nadie me comprende y que nadie me puede ayudar. Y por eso estoy solo en una pelea contra mi propia mente. De ahí viene la depresión. Ya no quiero hacer nada. Ya nada me hace sentir bien. Y después va a venir la aceptación. O debería venir. Es complicado. Una etapa de duelo suele durar aproximadamente 2 años. No es tan sencillo de superar. Algunos lo hacen más fácil. No quiero decir que todos tienen que sufrir 2 años o si no, no le han querido. Algunos lo hacen más fácil. Otros pueden demorar un poco más, aunque ya suele ser patológico si dura más. Es normal sufrir por perder, pero si sufres mucho tiempo o es muy intenso el sufrimiento, ya es una patología, es una enfermedad como tal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre la depresión o para hablar de la ansiedad? No hay preguntas.
Puede darse el caso de que alguien a lo mejor esté pasando por depresión y que no, o sea, a lo mejor hasta ya la superó, pero nunca se dio cuenta. Perdón, ¿me puedes repetir? No te escuché bien, Anthony. O sea, decía que si se puede dar el caso de que a lo mejor alguien haya pasado por depresión e incluso Ya. la superó sin darse cuenta. O sea, obviamente hablando de algo no tan grave. Ya. Sí suele haber, sí suele haber, no tanto de no darnos cuenta, sino de no saber que fue un trastorno depresivo. Porque sí nos vamos a dar cuenta de que estamos mal. Eso, como decía, suele darse en lo que es las depresiones leves o, o lo que se conoce como distimia, que la distimia suele ser recurrente. O sea, ¿a qué me refiero? Hoy día estoy con depresión, me siento mal, tal vez ya mañana esté bien, tal vez en un mes vuelva a tener depresión. No es tan sencillo superarlo, porque para superar una depresión solemos necesitar crear o cambiar nuestra vida en sí, nuestras rutinas, porque todo lo que hemos hecho nos llevó a la depresión, o todo lo que ha sucedido. Necesitaríamos cambiar. Entonces no es tan sencillo superarlo solo, pero sí puede pasar. La depresión se supera con tratamiento, de ninguna otra manera. O sea, sí se puede superar solo, pero es difícil. O sea, lo más recomendable es que sí exista un tratamiento, ¿no? Pero, digamos, eh, yo les decía que toda emoción no es ni buena ni mala, sino cómo respondemos a ella. Ayer estaba con un niño trabajando y hablábamos de la ira. Y el niño de 7 años me decía, no, es que la ira es mala. Yo le utilizaba lo que a él le gusta más, que es los superhéroes, y le decía, oye, pero si Spider-Man no se enojara, ¿cómo salva el mundo? Porque él utiliza su ira para salvar el mundo. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza la tristeza? ¿Cómo creen ustedes que se utiliza la tristeza? De forma buena. ¿Cómo se podría utilizar la tristeza de forma buena? O sea, en modo de desahogo. Ya me voy a desahogar, sí. Pero el desahogo me ayuda a mí, pero no cambia nada. O sea, como el punto para empezar a cambiar algo que tal vez esté mal. Ya. El punto para empezar a cambiar. Sí, se podría decir, ¿no? ¿A qué me refiero utilizar bien las emociones? Toda emoción solo se puede ver mediante conductas. Mi alegría se ve con mis carcajadas, se ve porque estoy saltando, porque me siento o porque me veo muy emocionado, ¿no? Mi ira se ve porque grito, porque tal vez tuerzo los ojos, comienzo a mover las manos de una manera excesiva. Se ve. Mi tristeza se ve tal vez porque bajo mi tono de voz, porque lloro. Entonces, todas las conductas, todas las emociones producen conductas. Pero la mayoría de ocasiones nosotros no sabemos controlar las conductas producidas por la emoción. La emoción me debe llevar a tener una adaptación social. El miedo ¿qué me hace a mí? El miedo me hace evitar. Tengo miedo a que me roben, evito ir por lugares donde me pueden robar. Tengo miedo a que me atropelle el carro, veo antes de cruzar. ¿No es cierto? La tristeza, ¿qué es lo que hace? La tristeza produce la aceptación y el cambio de una situación.
Si algo te está haciendo sentir triste, es porque es malo, perdón. Es malo lo que está pasando. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cambiar la situación si puedo o alejarme de la misma. Y la tristeza debería provocarme a eso. Huir de eso o confrontarlo. Un ejemplo, me siento triste porque saqué una mala nota. ¿Qué hago? Estudio para sacar una buena nota y evitar la tristeza. ¿No es cierto? Entonces, toda emoción me sirve a mí si yo la puedo canalizar y la puedo utilizar. Cuando ya es la tristeza patológica, una depresión, perdemos el interés de hacer las cosas, debemos buscar hacerlo. Yo a pacientes les he dicho, hazlo aunque no tengas ganas. Haz deporte, sal con amigos, haz actividades, mantente todo el tiempo ocupado, aunque no quieras, aunque no sientas ganas, porque eso te va a despertar. Es como que al cerebro decirle, vuelve a segregar todo lo que me hace feliz. En un principio va a ser difícil y causa frustración, porque dices, a mí me encantaba hacer tal cosa y ya no me siento bien haciéndolo. Me siento mal. Qué horrible, ya no quiero. Pero necesitamos hacerlo. Necesitamos tener un entorno social adecuado, porque también somos de esos de, estoy triste y busco a gente que igual pasa igualito, ¿no? Y es como una competencia de quién sufre más. Es un conflicto eso. Ya, muy bien. Entonces, a ver, otra pregunta. ¿Qué se debe decir a una persona? ¿Qué es lo primero que se debe decir a una persona que perdió un familiar? No se debería decir nada. Más bien dicho, tal vez lo que se debería decir es en qué te puedo ayudar. Nunca le digan lo siento, porque en realidad no lo sientes y la otra persona lo sabe y se molesta. O sea, yo les puedo decir como experiencia propia y también por conocimiento científico. Cuando yo había perdido a algún familiar querido y veía, alguien se me acercaba y me decía, lo siento. Y después veía a la misma persona riéndose por afuera. Decía, oye, habla bien, no compartes mi dolor. Y no tienes que hacerlo, porque en realidad tú no lo sientes. Pero nosotros no necesitamos que alguien diga eso, necesitamos que alguien nos acompañe en el dolor. ¿Y qué es acompañarme en el dolor? Es ver cuál es mi necesidad. Ah, ¿no has comido? Vamos, te acompaño a comer. Aunque no tengas hambre, trata de comer algo. Trata de comer. ¿Tienes frío? ¿Tienes alguna chaqueta? Te puedo prestar, te puedo dar alguna chaqueta. ¿Quieres conversar? Te voy a escuchar. Habla. Desahógate. Entonces, más que decir es, estoy aquí para lo que tú necesites, puedo yo colaborarte. Ya, ya. Muy bien. Entonces, ahora hablemos un poco de la ansiedad, ¿no? Priscila. Sí, Francisco, es que usted mencionaba que cuando una persona está deprimida tiene que hacer varias actividades. Pero ¿qué sucede cuando, o sea, hace varias actividades, pero su mente sigue en otro lado, o sea, no logra centrarse en lo que está haciendo?
En un principio va a pasar eso. Y en realidad no se pide que haga diversas actividades, se pide que se mantenga ocupada o ocupado. ¿A qué me refiero con eso? Aunque sea que se ponga solo a atender su cama, pero que se ponga a hacer algo. Que se ponga a barrer, que se ponga a arreglar, que se ponga a leer un libro, pero que trate de ocupar todo su tiempo. Ese es el interés. Ahora, como te decía, en la depresión existe esto de la visión de túnel. Solo veo lo negativo. Y es muy difícil combatir con eso. Es muy complicado. Tenemos que trabajar porque casi toda enfermedad tiene lo que es síntomas físicos, síntomas de pensamiento o cognitivos y lo que es también la sintomatología conductual. Entonces nosotros trabajamos primero con lo conductual, la actividad. Es más fácil cambiar. Y explicando un poco, ¿no? La conducta es el resultado siempre de la unión de un pensamiento y una emoción. O sea, es más o menos como la matemática, ¿no? 2 más 2 es 4. Entonces, en la psicología, mi pensamiento más mi emoción produce una conducta. Si yo cambio mi conducta, va a cambiar mi pensamiento y mi emoción. Va a comenzar a cambiar. Entonces comenzamos trabajando con la conducta y luego vamos al pensamiento. Nosotros, en mi caso, en consulta, yo suelo trabajar en concentración, ¿no? Cosas como, a ver, cuéntame qué hiciste ayer, qué desayunaste, qué comiste. Ya, cuéntame sobre tus actividades. Cuéntame cómo estabas vestida o vestido ayer. Eso que hace concentrarte. Y cambias lo que es el foco de atención. Nosotros tenemos diversos tipos de atención. Por ejemplo, tenemos la atención selectiva. Tenemos lo que es la atención dividida. En la depresión se trabaja o se mantiene la atención selectiva en las cosas negativas. Solo paso pensando en lo malo. Busco cambiar el foco. Aunque sea que me cuente qué comió ayer, ya le cambié el foco. Porque estaba pensando todo el tiempo en lo que le produce el sufrimiento. Otra de las síntomas que me olvidé mencionarles de la depresión es verlo todo catastrófico. Es que de lejos, o sea, ya en mi vida no tiene sentido. Haga lo que haga, todo está mal. Sacamos esa atención en lo negativo y ponemos la atención en cualquier otra cosa que no cause ese daño. Y sí, o sea, no va a ser sencillo en un principio, por eso también un proceso de terapia de depresión suele durar aproximadamente de 3 meses a 6 meses. Sí, suele durar. Muchos dejan el proceso de terapia porque piensan que, chuta, ya voy 3 sesiones y me sigo sintiendo mal. Pero es como volverle a dar vida a tu sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones. Dale vida. Entonces, no es sencillo. No es sencillo hacer eso, ¿no? En algunas personas sí les suele resultar más fácil. Acompañar psicoterapia en ocasiones con psicofármacos no siempre es necesario. También con lo que es, digamos, una nutrición adecuada. Porque sí sabían, ¿no? Que hay alimentos que nos bajan la segregación de dopamina y hay alimentos que vuelta lo suben.
Un alimento que sube la dopamina es el chocolate. Por eso somos felices, o son felices, yo no. Son felices cuando comen un chocolate. Entonces, todo eso es necesario en el trabajo de la depresión. Ya. ¿Sí estás satisfecha con la respuesta o te quedó más dudas? Sí, gracias. Ay, ay. Chévere, es que a veces no sé si en realidad llego a satisfacer sus dudas. Como les decía, hermana de la depresión es la ansiedad. Porque la ansiedad es un miedo desbordado. Si tú estás en un estado depresivo, siempre vas a tener miedo. Y la ansiedad tiene igual formas de presentarse desde lo físico, desde lo psicológico o el pensamiento y desde las conductas, ¿no? En lo físico, la ansiedad, típico taquicardia. El corazón comienza a latir más rápido. Respiración, la respiración suele tener complicaciones. Hay personas que dicen que no pueden respirar bien. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando estamos en ansiedad, se segrega lo que es cortisol, adrenalina y noradrenalina. Y el cortisol suele producir lo que son inflamaciones en ciertos músculos. Entre esos lo que son los intercostales. Entonces inflama y no le permite a las costillas poder insuflarse o exuflarse, ¿no? O sea, crecer y volver a su tamaño normal. Sus pulmones no pueden respirar. Listo. Francisco, ¿es lo mismo un ataque de pánico con ansiedad? Es un tipo de ansiedad, el ataque de pánico. La ansiedad tiene diversos tipos. Nosotros tenemos lo que es ansiedad generalizada, fobias, fobias específicas y lo que tú mencionas, el ataque de pánico. Entonces, por eso los síntomas que yo te mencionaba, como la taquicardia, el aumento de mi ritmo cardíaco, la presión en el pecho. Y ahí también es espectacular esto. Hay personas que dicen, yo siento una presión en el lado derecho. Otros dicen, yo siento una presión en el lado izquierdo. Y otros dicen, yo siento una presión en la mitad. Cuando la presión está en el lado derecho, es conflictos con la madre. Cuando es del lado izquierdo, es conflictos con el padre. Y cuando es en la mitad, ahí sí ya es conflictos con todo el mundo. Es conflictos más con la sociedad, ¿no? Entonces, eso es algo interesante de analizar. ¿Ya? Entonces, suele haber esta sensación de no poder respirar. Suele haber esa ansiedad. ¿Ya? Es lo que estoy describiendo, ¿no? Me preguntan cómo se dan los ataques de ansiedad. Sienten no poder respirar, o sea, dicen, no puedo respirar. El corazón late de manera acelerada. Hay una sudoración, un aumento en la sudoración. Le sudan las manos, le suda el rostro, las zonas axilares, aumenta la sudoración. Existe también lo que es un enrojecimiento en el rostro. ¿Ya? Ahí les iba a hacer una pregunta de por qué las personas cuando están con recelo se ponen rojos o cuando están enamorados o enamoradas se ponen rojos. Es sencillo, ¿no? Porque no puedes respirar bien.
Entonces, por eso también hay un enrojecimiento del rostro cuando estás en un ataque de pánico. Hay una sensación de pérdida de conocimiento, porque hay una desconexión con el área prefrontal, que es la área consciente de nuestro cerebro. ¿Ya? Suele surgir lo que son náuseas, vómito, lo que es problemas digestivos como diarreas o, digamos, dolores estomacales, ¿ya? Eso es también muy relacionado con la ansiedad, muy relacionado con la ansiedad. ¿Ya? De la micción, la orina. La micción es en sí la orina, ¿no? Ya. Me hacen algunas preguntas. Estoy tratando de responder una por una, ¿no? Suele haber ya vamos a ver, en clases conmigo ustedes van a ver lo que es el sistema simpático y parasimpático. Y lo que pasa en los momentos de estrés, que el estrés es otro tipo de ansiedad. Entonces, en lo que es la ansiedad, suele lo que es la vejiga tener una reducción. Y por eso es que en ocasiones llegan a hacerse pis, como se dice, ¿no? Por ansiedad. Llega a hacerse pis. Entonces sí pasa eso, ¿no? Cuando una persona está con un ataque de ansiedad, lo importante, lo primero es buscar un lugar donde pueda estar segura, porque sí puede perder el conocimiento. Entonces, hacerle acostar. Hacerle acostar. Luego, permitir o trabajar con lo que es la respiración diafragmática, que infle el estómago. Porque, y se le dice, ¿no? Respira y concéntrate en tu respiración. La mayoría no nos concentramos en la respiración. Pero si nosotros nos damos cuenta, el día viernes yo estaba con un paciente y le hice lo que es respiración de relajación. Y yo le dije a él, ¿no? Le dije, tienes que venir con alguien porque puedes dormirte. No es hipnosis, ¿no? No me gusta trabajar con hipnosis, pero sí era para relajarle. Él llevó a su pareja y no creían que se iba a dormir. O sea, dijeron, pero en serio, me voy a dormir. Y en media sesión se durmió. Y solo concentrándose en su respiración. Él tiene un trastorno de ansiedad o de fobia social, que es un tipo de ansiedad. Entonces, al concentrarnos en la respiración, se va a relajar nuestro cuerpo. Porque buscamos también, ¿no? Hay una oxigenación adecuada de nuestro cerebro y nuestro cerebro comenzará a segregar los neurotransmisores necesarios para relajar nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces yo les hablaba de la sintomatología física de la ansiedad. Dolores de cabeza también suele darse. Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diarreas, entre otros, ¿no? La sudoración, la hiperventilación, palpitaciones del corazón de manera acelerada, que es una arritmia cardíaca en sí. La arritmia es el aumento de lo que es nuestro ritmo cardíaco, que también vamos a hablar en clases cuando veamos aparato circulatorio, cuál es el ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Ya. En los síntomas psicológicos viene lo que es una angustia.
Pensamientos catastróficos, que todo me va a salir mal. Todo me va a salir mal. Vienen emociones como la irritabilidad. Me enojo. O sea, todo me enoja. No me pueden ni ver, porque todo me enoja. ¿Ya? Y de ahí también, como les decía, va a estar acompañada de la depresión. Una de las formas para darnos cuenta quién suele estar ansioso es por los movimientos involuntarios. No sé si ustedes se han fijado en ustedes mismos y en otras personas que siempre están moviendo la mano o el pie sin darse cuenta. Están que mueven el pie. Yo suelo hacer en terapia, ¿no? Les veo que están moviendo el pie o la mano. Espero un momento y le digo, oye, estás moviendo tu pie. ¿Por qué? Ah, no, no me di cuenta. Digo, ah, ya, tu pie tiene vida propia que se mueve solo. Dicen, no, pero no me he dado cuenta. Digo, dile algo a tu pie para que no se mueva. ¿Qué le dijeras para que no se mueva? Me dicen, le dijera, ya quédate quieto. ¿Cómo crees que te respondiera tu pie? Ellos, la mayoría de veces me dicen, no quiero, o es que tú eres el que me haces mover, ¿no? ¿Por qué hago esto? Para que ellos concienticen su cuerpo. Hay una desconexión entre lo que ellos quieren con lo que ellos están viviendo. Y por eso viene esta sintomatología ansiosa. Esto lo decía Carl Jung, el yo ideal y el yo real. ¿Cuál es mi yo ideal? Digamos, un ejemplo, mi yo ideal es estar de vacaciones en la playa y me toca estar dando una charla. No, mentira, me encanta, yo prefiero estar hablando de psicología en todo momento. Pero cuando hay una, digamos, discordancia entre lo que yo quiero y lo que yo estoy o lo que yo soy, comienza a haber esta sintomatología ansiosa y estos movimientos involuntarios. Les hago conscientes del movimiento y estoy uniendo nuevamente el cuerpo con sus emociones. Porque terminan diciendo, mi pie me dijera es que tú haces, tú dices es que estoy desesperado. Entonces saca su emoción, porque la mayoría de ocasiones reprimen su emoción. No quieren demostrar su angustia, su desesperación, su miedo. Entonces comienzan a sacar. Otra de las formas para ver la ansiedad, no sé, a ver, ya. ¿Cómo evito los movimientos? Viviendo mi presente es una de las maneras, ¿no? Como te digo, de exteriorizando mi emoción. Sí, tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? Nosotros tenemos que darnos cuenta de la emoción de qué es lo que siento, qué causa lo que siento y cómo utilizo lo que siento. Esas tres cosas. ¿Qué siento? Miedo, tristeza, ira, celo, angustia, envidia y las diversas emociones que existen. Acepto lo que siento. ¿Qué causa lo que siento? Tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? La mayoría de ocasiones no sabemos a qué tenemos miedo. Porque hay un trasfondo, ¿no? Un ejemplo, ustedes me podrán decir, tengo miedo a sacar una mala nota. Y yo digo, no, la mala nota no te hace daño. Para nada te hace daño la mala nota. Ya de aquí me pongo a revisar sus trabajos y cero, cero, cero. La mala nota nunca te hace daño. Ese no es tu miedo. Tu miedo va a ser lo más probable de la mala nota, es que esa mala nota te diga a ti que lamentablemente no hiciste las cosas bien o que no puedes. Tu miedo es al rechazo social, la idea de no puedo. No es a la mala nota no te hace daño.
Entonces, si yo me doy cuenta qué siento, qué causa lo que siento, puedo saber cómo utilizar lo que siento. Exteriorizo mi emoción y van a bajar estos movimientos involuntarios. Va a disminuir el movimiento involuntario. ¿Ya? Y también concientizándolo, ¿no? Dándome cuenta en cada momento cómo están mis pies, cómo están mis manos, viviendo mi presente. Otra de las formas que les iba a mencionar de darnos cuenta de la ansiedad es la persona que le das un caramelo y lo mastica. O sea, no lo chupa, no disfruta del caramelo. Está un ratito, lo chupa un rato y trax, 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 trax. Pasa con el resto de comida. Le das un helado, igual, lo devora. Y siempre es esa idea de quiero más. Ay, qué rico que estuvo, quiero más. Y no es que quieres más, no lo disfrutaste. Por eso es que buscas más. ¿Y por qué no lo disfrutas? Por ansiedad. Porque no estás viviendo tu presente. Estás en un futuro. La ansiedad es vivir el futuro. El miedo. ¿Ya? Y sí, síntomas conductuales es estar irritable, gritar, alzar la voz, desesperarnos. En síntomas conductuales también viene lo que es conflictos sexuales. En el hombre, por ejemplo, suele haber disfunciones eréctiles o eyaculación precoz. En la mujer viene lo que es, se conoce como vaginismo, cuando no hay una segregación de feromonas, no hay una lubricación en un acto sexual, ¿no? Entonces se presentan estas sintomatologías, tanto físicas, del pensamiento, y conductuales, en lo que es la ansiedad. Y la ansiedad es un miedo a cosas que pueden tener razón al miedo o no. No puede haber razón. O sea, yo puedo decir, tengo miedo a que me caiga un meteoro. Y dicen, pero no hay razón. O sea, no es lógico que tengas miedo a eso. Pero me causa ese miedo. O tengo ese miedo. Puedo decir, tengo miedo a perder en morfo. Y si hay razón. Puede haber ese miedo, ¿no? Pero va a haber un desborde físico del pensamiento y de conductas. La ansiedad puede ser buena si también la sabemos utilizar, ¿no? Y la ansiedad va relacionada con el tercer tema, ya para no alargarnos más, ya estamos más de una horita, que es los celos. ¿Ya? El celo es combinación de varias emociones, entre lo que es miedo, entre lo que es ira, también viene acompañado del celo. Y el celo es el deseo de gobernar la vida de otro porque he perdido el control de la mía, en cierta forma. La persona que tiene celos no quiere compartir porque quiere adueñarse de la vida de otra persona. ¿Y por qué lo hace? Porque ha perdido el control de su propia vida. Es impresionante, ¿no? Existe el celo, se podría decir normal. En una relación de pareja, en especial los primeros meses, siempre va a haber celo. Porque en los primeros meses del enamoramiento, tú no le amas a tu pareja. Amas lo que tu pareja te hace sentir a ti. Y no quieres perder eso. Es más o menos
para los que les gusta Arjona, pero ustedes que ya escuchan solo ese reggaetón, el sucio. Hay una canción de él que decía, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. ¿Qué es eso? Da ese sentido. Tú me haces sentir bien y por eso quiero que tú estés conmigo. Y ahí existe un celo. No deseas compartir. No deseas compartir ni siquiera con amigos. O sea, la idea de, oye, voy a salir con mis amigos, mis amigas y tú, pero mejor ven a estar conmigo. No quieres. Y es por la duda de ti mismo, porque has perdido confianza en ti. Y por eso quieres también controlar a la otra persona. O quieres en realidad controlar a la otra persona en vez de controlarte a ti. Hay inseguridad, hay problemas a veces de autoestima y eso nos llega a conflictos como ira. Un paciente me decía, es que yo no le cuidé a mi pareja. Siempre me enojaba y le gritaba. Y después se dio cuenta que era celos, ¿no? Y ahora se da cuenta que es porque él no tiene autoestima. Entonces con él estábamos trabajando lo que es la resiliencia, porque perdió. ¿Saben qué es la resiliencia? ¿Alguien sabe lo que es la resiliencia? Nadie. La resiliencia se le toma el término de las ciencias físicas. ¿Por qué? Es la capacidad del metal a adaptarse a eh, lo que es presión, ¿no? Lo que es fuego. O sea, si nosotros al metal le metemos en fuego, cambia su forma. Eso es la resiliencia. En el ser humano es adaptarse a los problemas o cambiar para poder superar un conflicto. En él estábamos trabajando eso. Y entre eso se trabaja su autoestima. Y se dio cuenta que él no confiaba, no es que no confiaba en ella, no confiaba en él. Y eso le daba a querer controlarle a ella. No serán celosos, ¿no? Ni celosas. Porque a la final, cuando tú te aprendes a controlar, llegas a eso, ¿no? De si se va con otra persona, yo soy dueño de mi emoción, no voy a perder. Perdón. De por vida. No creo que de por vida. Y ahí viene lo que decíamos de la depresión, ¿no? Esa idea catastrófica de que todo en el futuro es malo. No. Lo importante es a veces darnos cuenta que necesitamos ayuda. Y de ahí saber cómo buscarla, cuándo buscarla, con quién buscarla. Porque buscamos en malos lugares con quién no debemos en muchas de las ocasiones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún reclamo? Yo sé que fueron 3 temas y traté de ampliar algo. Cada uno de los temas nos hubiera llevado mucho. Ya, Alison.
Buenas tardes, ¿Cómo Francisco. estás, Una Miguel? pregunta en cuanto, digamos, hablamos también que la ansiedad, digamos, era un tipo de estrés o algo así. Ya, al revés, el estrés es un tipo de ansiedad. En los estudiantes, supongamos, estudiantes universitarios, digamos, cuando sufren esto del estrés, los proyectos, pruebas, ya mismo me titulo y así, Ya. optan por aliviar su estrés consumiendo sustancias, digamos, por ejemplo, la marihuana o las famosas gomitas de LSD. ¿Qué Ya. tan de repercusión tiene esto? Claro, en dosis moderadas, porque dicen, yo me modero en dosis, yo me modero en esto y así. Ay, Dios mío. Es un autoengaño, ¿no? No existe ser humano en el mundo que pueda controlar una droga. Desde lo que es el alcohol hasta lo que son marihuanas, LSDs, la blanca, como le conocen. No hay droga que un ser humano pueda controlar. Siempre va a haber una repercusión, porque lo que hacen estas drogas es netamente un alivio del síntoma, pero no resuelve nada. Y cada una de estas drogas, al ser psicotrópicas, ¿a qué se refiere con psicotrópico? Psicomente, trópico, toxificación, o sea, va a toxificar a tu mente. Va a haber daños en ciertas áreas cerebrales. Primero, las van a estimular. Ahí nosotros tenemos la clasificación de drogas estimulantes y drogas depresivas. Por ejemplo, la marihuana es una droga depresiva, como tú mencionas. Estoy ansioso, mi ansiedad hace que mi cerebro esté por explotar, que segregue un montón de noradrenalina, adrenalina, cortisol. La marihuana le dice, cálmate, deja de segregar todo eso. Es depresivo, disminuye, te hace sentir bien, pero comienza a generar primero lo que es la adicción a, a la sustancia. La adicción no se mide por cuánto consumes, para nada. Se mide por las consecuencias de cuándo consumes en sí. Hay daño a nivel neuronal. Siempre vas a necesitar el consumo. Vas a tener problemas desde memoria, concentración. Vas a darlo. Actualmente hay mucho debate que dicen que la marihuana es medicinal. Claro que es medicinal, pero es medicinal para un cerebro, ya le voy a dar paso a Liz, un cerebro que está ya con alteraciones, por ejemplo, el Parkinson. Necesita o le va a ayudar, pero con un cerebro que no tiene alteración, no. La ansiedad nos puede servir. ¿Por qué? Le respondo esto y le doy paso a Liz. ¿Cómo me sirve a mí la ansiedad? La ansiedad permite que primero se segregue dopamina, que la dopamina, aparte de ser el neurotransmisor del amor, ayuda a lo que es la memoria. La dopamina ayuda a concentrar y tener memoria. Ayuda a lo que es la dilatación de pupilas, que hace que veas mejor. Se segregan también lo que es la noradrenalina, que va a permitir que tengamos fuerza, que seamos más ágiles. Van a nuestros pulmones, nuestros bronquios se van a bronquiodilatar, o sea, van a crecer, van a permitir respirar mejor. Nuestro corazón bombea más sangre. Todo eso que hace que puedas tener una mejor concentración, tengas más fuerzas, tengas más agilidad. Si utilizas bien esa adrenalina, puedes aprender mejor. Por eso les debe haber pasado a ustedes que estaban en un momento de estrés y se pusieron a estudiar y aprendieron. Dijeron, chuta, todo lo que vi en el año me aprendí en una noche. Claro, por tu ansiedad, por tu estrés. Puedo manejar y aprendo a manejar esa ansiedad. Si usamos sustancias, siempre va a haber un daño colateral. Siempre.
Yo tenía compañeros que consumían Red Bull, B220 y después se olvidaban todo. Liz, Alison, yo le iba a preguntar que por qué da no la... soy Liz. ¿Por qué da qué? Francisco, me olvidé. ¿Que por qué da la pálida? O sea, ¿a partir de qué? La pálida. ¿Cuál es la pálida? Descríbeme la Cuando pálida. mal viaje. Ah, lo que saben decir también como mal aire. O sea, le da tiempo paranoia, así eso. O sea, ¿por Ah, qué da? ya, Me refiero a que mal. ya, ya. Cuando hay consumo de sustancias o sin consumo de sustancias. Consumo de sustancias. Bajo el consumo de sustancias, ¿ya? Eso hay que especificar, ¿no? Es sencillo por lo que les digo, ¿no? Hay una producción de neurotransmisores excesiva en un consumo de sustancia. Entre esos, digamos, en el alcohol. Si tú consumes alcohol, lo primero que afecta al alcohol cuando estás tomando es el área occipital y el área del cerebelo, que estas áreas controlan lo que es la visión. Por eso es que ya le ves más guapo o más guapa, ¿no? Se chuta, no está tan mal, porque ya te cambia la visión, ¿no? Después, lo que afecta es el área espacial, que es donde no te ubicas, o sea, donde a veces ves 3 botellas o no sabes dónde está el asiento y te caes. Y luego de eso afecta lo que es el área límbica o emocional. ¿Qué pasa en el área emocional? La segregación de neurotransmisores, entre eso lo que es la noradrenalina, lo que es la dopamina, la oxitocina, vasopresinas y entre todos los neurotransmisores, que la noradrenalina va a producir ansiedad y en la ansiedad siempre hay paranoia, siempre. En el alcohol, como digo, sí se produce, no tan excesivo, suele haber sustancias donde existe más producción de noradrenalina y de adrenalina, que te va a permitir una producción de ansiedad y donde vas a tener paranoia, ¿no? No, no había escuchado ese término de que te dé la blanca. Gracias por el término. Ahí ya aprendo cuando alguien llegue, porque si saben llegar pacientes con algunos términos que yo no he escuchado. Una vez un paciente me dijo, me dio el bote, y yo, ¿qué es eso? Dios santo, ¿qué le pasó a este hombre? El bote, y había sido un ataque compulsivo. Después que me describió, supe que era una compulsión. ¿Ya? Entonces es por eso, por la afectación de los neurotransmisores. Los celos son por parte de la otra persona. ¿Qué hacemos? Híjoles. Si los celos son por la otra persona, que si no aprende a controlar, sea él que huyas, porque te quiere controlar a ti. Alison, Francisco, hablando con la pregunta que mencioné antes, los celos se trabajan, digamos, en una pareja. Digamos, yo soy celosa, ¿trabajo en mi inseguridad o se puede trabajar esos celos en pareja? claro que se trabaja en pareja. ¿Por qué? Porque siempre hay conflicto de los dos, de la persona que tiene celos y por eso es insegura o inseguro, y de la persona que permite eso, porque también busca ser controlado o controlado. Ahí viene la idea de lo que es la unión entre un neurótico y una persona histérica.
Entonces es un trabajo de pareja. ¿Ya? ¿Cómo se explica cuando se siente triste por cualquier situación? Puede pasar días así, pero sí se siente mejor. Ya. O sea, viene la intensidad de la tristeza, ¿no? Si hay un motivo de la tristeza, no es que sea patológico, pero si es una intensidad como que pierdes el interés de hacer las cosas, como que solo pasas encerrada, existe problemas para concentrarte, de memoria, problemas de sueño, problemas de alimentación, estamos llegando a un estado depresivo. Estamos llegando a un estado depresivo. Pero si no, si es una tristeza que te ayuda a resolver el problema, como dices, es una tristeza normal que te va a permitir adaptarte. La depresión incluye hacer las cosas lento, incluso hablar lento. Sí, sí puede pasar. Sí puede pasar que existe una lentificación de nuestras conductas, nuestros actos. Sí suele pasar eso. Ya. Son temas muy, muy extensos que en sí ustedes lo van a ver en el transcurso de su carrera y de su vida profesional. Solamente es una base de información que yo les doy y espero que les haya también incentivado a aprender más y también a trabajar, ¿no? En los estados emocionales. Nosotros no buscamos deprimirnos, pero a veces existe la depresión. A veces se da lo que es un estado depresivo. Ya. Este video lo voy a subir a mi página de YouTube. Eh, Prácticamente los chicos que están en carrera están en... Perdón, solo digo esto y le respondo la pregunta. Están en pruebas y por eso creo que ninguno se conectó, casi ninguno, solo Alison. Yo creo que están en pruebas, ¿no es cierto? No sé si te escucha. Ay, estamos en pruebas del primer parcial. Ya, están en pruebas. Ya. Bueno, yo había mencionado, esta va a ser la última charla que yo dé, porque lo que quiero es que sean los estudiantes los que produzcan esto. Ya voy a hablar con los estudiantes para ver si los de entre cuarto y quinto semestre son los que comienzan a hacerse cargo del grupo y también les unen a los chicos que están ahorita conmigo y puedan tener este tipo de charlas y capacitaciones. ¿Ya? Que los celos se dan por la falta de autoconfianza y la autoconfianza está relacionada con el autoconocimiento. Mi pregunta es, ¿cómo podemos autoconocernos? Aceptándonos. El primer conflicto del no autoconocernos es que no nos aceptamos. Un ejemplo. A mí me dicen que yo soy muy grosero y yo digo, no, yo soy normal, no me acepto. O en realidad soy lo que hablábamos, tengo miedo. En realidad tengo miedo, pero hasta un poco en la idea de tener miedo es como ser débil, ¿no? Digamos, un ejemplo, yo con mi enamorada, tengo miedo a perderla, pero decirle que tengo miedo a perderla es decirle que no me creo suficiente para ella y que puede haber un hombre mejor. Entonces digo, no puedo decirle eso. Lo que hago es mejor reaccionar, decir que ella actúa mal, reaccionar agresivo. Pero yo sí acepto eso, digo, ah, no, sí tengo miedo a perder. Y voy a expresarlo. Voy a decirlo, voy a referirlo. Entonces comienza con una
aceptación. La aceptación no es decir yo soy así y así no, ni nadie me cambia. La aceptación es yo soy así y quiero cambiar. Buscar un cambio, buscar un cambio. Ya. Ustedes, los chicos que están aún conmigo, tienen la ventaja, bueno, no ventaja, pero mejor tal vez la desdicha de pasar todavía 12 semanas más conmigo y ahí vamos a conversar muchas cosas. Entonces, tranquilos. Y de ahí cuando ya estén en carrera van a aprender de sus otros docentes. Pero como mencionaba, voy a dejar de grabar. Voy a detenerme.